Buenos días a todos. Me gustaría comenzar con una pregunta que podría sorprenderles. ¿Pueden Dios y Satanás por un tiempo parecer estar en el mismo camino? Dicho así, podría resultar chocante, ya que en la Biblia Dios y Satanás están en completa oposición. Dios es santo, es justo, es la fuente de todo bien. Satanás es el adversario, es mentiroso y asesino desde el principio. En la mayoría de las tradiciones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, Dios y Satanás no pueden seguir el mismo camino porque representan polos opuestos. Dios y Satanás están en perpetuo conflicto. Son fundamentalmente opuestos. No puede haber una colaboración armoniosa porque su relación es de lucha, no de cooperación. En otras palabras, Dios nunca camina con Satanás. Él permanece soberano, permite y limita sus acciones y lo utiliza contra su voluntad para lograr sus propósitos. En resumen, están en una oposición irreconciliable, cada uno representando una fuerza opuesta al otro. Entonces, podemos decir que en ciertas ocasiones Dios y Satanás siguen el mismo camino por un tiempo. Verán que esta es una pregunta legítima y no sin sentido. Nunca hay colaboración ni complicidad entre Dios y Satanás. Por otro lado, la Biblia nos muestra que en su plan divino, Dios puede permitir que Satanás actúe e incluso usa esta acción para lograr lo que debe lograrse mientras juzga la maldad de Satanás. Veremos esto en la cruz, en la muerte del Señor Jesús, y luego en algunos otros ejemplos, para ver cómo por un tiempo los caminos de Dios y Satanás pueden cruzarse sin tener nunca el mismo objetivo. Podríamos reflexionar juntos sobre una pregunta. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? Durante siglos, muchos han acusado a los judíos de ser responsables de la muerte de Jesús, hasta el punto de que esto ha alimentado el antisemitismo. Por lo tanto, es importante volver al texto bíblico y ver a quienes la palabra de Dios designa como responsables. Leeremos un pasaje en Juan, capítulo 19, que trata sobre la crucifixión. Está escrito en el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, etcétera, etcétera. Así que al leer este versículo, entendemos que fueron los soldados romanos quienes crucificaron
a Jesús. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿cometieron algún pecado estos soldados? Al fin y al cabo estaban cumpliendo las órdenes que se le dieron. Es evidente que fueron ellos quienes crucificaron a Jesús en la cruz. Y estos soldados eran soldados romanos. Y si vamos al versículo 11 del mismo capítulo, Jesús se dirige a Pilato y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Jesús nos dice que hay una diferencia entre los pecados. Algunos pecados son más graves que otros. Y quien entrega a Jesús a Pilato comete un pecado mayor. ¿Un pecado mayor que quién? Un pecado mayor que quien juzgará a Jesús, es decir, Pilato. Es obvio que los soldados romanos nunca habrían clavado a Jesús en esa cruz si Pilato no le hubiera dado la orden. Así que si pensamos que los soldados romanos cometieron un pecado al clavar a Jesús en la cruz, podemos considerar que su pecado es menos grave que el de quien dio la orden. Y si revisamos las Escrituras, está escrito en Mateo 27, versículo 26, entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Así que podemos ver que Pilato tiene la responsabilidad de entregar a Jesús. ¿Con qué propósito? Para que los soldados pudieran crucificarlo. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 6, está escrito: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, refiriéndose a Jesús, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Así que aquí se trata de los sacerdotes y alguaciles. Ellos son quienes le piden a Pilato que crucifique a Jesús. Pilato realmente no quiere crucificar a Jesús, pero estas personas se lo piden, así que tienen cierta responsabilidad, pero no son los únicos. Vayamos a Lucas 22, versículo 13, donde está escrito: y entró Satanás en Judas. Lucas 22, 3, no 13, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Así que si seguimos las palabras de Jesús, quien dijo que de quien me entrega comete un pecado mayor, Judas conspiró con los sacerdotes para traicionar a Jesús. Por lo tanto, su pecado es un mayor. De hecho, podemos ver que existe toda una cadena de responsabilidad. Y no es la responsabilidad de una sola persona ni de un solo pueblo. No, hay toda una cadena de responsables de la cual el Señor mismo
forma parte. Como dice Jesús mismo, hablando de su vida en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que tenemos un grupo de personas que quieren matar a Jesús, pero el Señor dice que nadie le quita la vida, Él mismo la da. Y no termina ahí, porque si leemos Lucas 22:42, Jesús, orando en el huerto de Getsemaní, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto significa que la voluntad del Padre es que su Hijo esté en esa cruz y ofrezca su vida para cargar con esta multitud de pecados en esta obra predeterminada en el plan de Dios. Así que nos encontramos ante toda esta cadena de responsabilidad, comenzando con Dios Padre. Luego tenemos a Jesús mismo. Luego tenemos a Satanás incitando a Judas. Y luego Judas, luego los sacerdotes, luego Pilato y finalmente los soldados romanos. Y así podemos ver que Dios Padre y el Señor Jesús pueden compartir el mismo camino con Satanás por un tiempo, así como con los instrumentos de Satanás, Judas, los sacerdotes, Pilato y los romanos. Pero hay una diferencia fundamental. Satanás incitará a Judas a traicionar a Jesús, y los sacerdotes, bajo la influencia del pecado, el miedo y la ceguera espiritual, toman la decisión de matar a Jesús. Por lo tanto, mediante la traición de Judas y la presión de los líderes religiosos, Pilato finalmente entrega a Jesús para ser crucificado, y los soldados romanos cumplen esta orden. Pero ninguno de ellos comparte el mismo objetivo que Dios. Sus objetivos son completamente, se opusieron. Satanás quiere destruir, silenciar al Hijo de Dios, aniquilar la obra de Dios. Los objetivos de los hombres, Judá, los sacerdotes, Pilato y los romanos, son deshacerse de Jesús por celos, miedo, egoísmo o ignorancia. Pero el objetivo de Dios es diferente. Dios quiere lograr la salvación. Quiere demostrar su justicia y su amor. Quiere glorificar su nombre. En la cruz, Dios y Satanás se encuentran en torno al mismo evento, la crucifixión de Jesús. Pero sus objetivos son completamente opuestos, sus metas radicalmente diferentes. Este principio se encuentra en otros pasajes de la Biblia. Podemos ver esto particularmente en el libro de Job, cuando Dios le señala a Satanás el carácter ejemplar de Job como siervo fiel. Satanás le responde a Dios: sí, pero es porque se lo diste todo. Déjamelo por un tiempo y verás lo rápido que cambia de opinión.
Y Dios seguirá el camino de Satanás por un tiempo, permitiéndole someter a Job a terribles pruebas. Pero el objetivo de Satanás es destruir a Job y demostrar que negará a Dios. Y el objetivo de Dios es revelar la realidad de la fe de Job, purificarlo y al final bendecirlo aún más. Y finalmente Dios es glorificado ante Satanás y todos los ángeles. Mediante las palabras de Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esta es la victoria completa de Dios. Satanás queda confundido. Así por un tiempo queda claro que Satanás y Dios siguen el mismo camino, pero no con objetivos radicalmente diferentes. También podemos ver esto en Lucas 22, 31. O el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quiere derribar a Pedro para destruirlo. ¿A quién se lo pidió? Se lo pidió a Dios, tal como se lo pidió a Job. Dios permite la prueba, pero Jesús intercede por Pedro en el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro tiene confianza, no teme ir a la cárcel, incluso puede enfrentar a la muerte. Eso es lo que dice, sin preocupaciones. Pero el Señor le dice que antes de que cante el gallo, lo habrá repudiado. Y Mateo 26, versículo 75, nos dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro se acordó a las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La caída de Pedro es seguida por una profunda restauración. Recordó que su Salvador había predicho esto y lloró amargamente. Su corazón estaba quebrantado. Estaba vacío de orgullo y por eso, como está escrito en Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro posteriormente se convertirá en un instrumento para fortalecer a sus hermanos. Aquí de nuevo Dios usa un ataque de Satanás para, en última instancia, producir bien espiritual. Volvamos ahora al delicado tema de la responsabilidad del pueblo judío. Quisiera volver a la crucifixión de Jesús y a toda esta cadena de responsabilidad, porque creo que podríamos estar pasando por alto algo importante. Porque la gran mayoría de los cristianos acusa a los judíos de tener gran parte de la responsabilidad por la crucifixión de Jesús. Vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 6. Donde la Escritura nos habla de Juan el Bautista. Hubo un hombre
enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 11 nos dice que la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Los suyos en este contexto se refiere claramente a Israel. El pueblo al que se le prometió el Mesías y que en general no lo recibió. Y así podemos ver las consecuencias de este rechazo del Mesías en Mateo 27, versículo 24. Mateo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se estaba armando un alboroto, toma agua y se lavó las manos delante de la multitud. Soy inocente de la sangre de este hombre. Dijo, vean ustedes mismos. Todo el pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es importante tener mucho cuidado. Esto se refiere a las personas presentes en ese momento, que estaban siendo manipuladas por los líderes religiosos. Esta declaración no autoriza la condena de todos los judíos a lo largo de la historia. Un judío que cree en el Mesías, Jesús, no está bajo ninguna maldición. Se convierte en hijo de Dios como cualquier creyente. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta declaración responsabiliza a quienes la pronuncian en este contexto específico. No establece una maldición transgeneracional sobre el pueblo judío. La salvación y el juicio, según las Escrituras, siempre dependen de la respuesta personal a Cristo. Pasemos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él. Esto es muy importante. Si le dejamos así, todos creerán en él. Así que el Sanedrín no quería que la gente creyera que Jesús era el Mesías predicho en las Escrituras. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde el momento en que Caifás, el sumo sacerdote que representaba la máxima autoridad, dijo: es mejor para ustedes que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ya había decidido que Jesús tenía que morir. Por eso en el versículo 53 está escrito: así que desde aquel día acordaron matarle. Así que tomaron esta decisión durante esta reunión. ¿Y por qué razones? Porque si le dejamos así, todos creerán en él. Y no quieren que la gente crea en él. Es decir, que crean que Jesús es el Mesías predicho en las Escrituras. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 1, está escrito: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Así que ya habían decidido matarlo, pero buscaban la manera de arrestarlo con engaños y luego matarlo. Y podemos leer en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De hecho, esta treta de Satanás que sedujo a Eva es la misma que motiva a Caifás. Busca una forma, una treta de atrapar a Jesús para matarlo. Y creo que le ha encontrado, porque es maestro de la ley. Y para mí, la Biblia no lo dice, pero es muy probable que base su plan en Deuteronomio 21. Verán, es interesante. He incluido un importante resumen histórico para que cada uno de nosotros pueda comprender plenamente la situación. Deuteronomio 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta
lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Porque maldito por Dios es el colgado. Esta declaración es muy importante. Busquen en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 7. Respondió al rey Asuero en la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Por lo tanto, ser colgado en un madero es una terrible maldición. Y el apóstol Pablo alude a este pasaje de Deuteronomio en Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que, de nuevo, no se dice explícitamente, pero así es como lo veo. Caifás usará su conocimiento del Deuteronomio para lograr sus objetivos. Ahora veamos esto más de cerca. En Lucas 14, 25, dice: grandes multitudes iban con Jesús. Grandes multitudes iban con Jesús. En Marcos 11, versículo 8, mientras Jesús entraba en Jerusalén, dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Dice muchos, mucha gente. Ahora veamos otro punto importante. Marcos 12. Jesús acaba de enseñar una parábola, versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, y procuraban prenderle. ¿De quiénes estamos hablando? De los sumos sacerdotes. Pero temían a la multitud. Se dieron cuenta de que Jesús había dicho esta parábola contra ellos. Así que lo dejaron y se fueron. En el versículo 12 dice: pero temían a la multitud. Así que podemos ver
que hay muchas personas que siguen al Señor. Muchas personas que se aferran a su palabra. Vayamos a Mateo 26, versículo 3. Mateo 26, 3. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. De nuevo hablamos de esta gente, esta multitud, de tanta gente que no habría tolerado que esto sucediera durante la fiesta. Por eso, los sumos sacerdotes no querían problemas con todos estos seguidores de Jesús. Porque hemos visto en varios versículos que hay una multitud, una gran multitud que sigue a Jesús. Para entender mejor, leamos Mateo 27. Mateo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este pasaje habla de la multitud, en presencia de la multitud, de esta multitud que exigió 2 veces la crucifixión de Jesús. De esta multitud que no quería su liberación. Los sacerdotes persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás. Así que tenemos un problema. No podemos considerar que esta multitud sea la misma de la que hemos estado hablando hasta ahora. Es imposible. La multitud que seguía al Señor, que gritaba Hosana, que había presenciado los milagros, que seguía a Jesús a donde quería que iba, no es la multitud que vimos. Por lo tanto, podemos tener una visión distorsionada de la multitud al leer los textos. Incluso lo vemos en películas.
Poncio Pilato saliendo al balcón, la multitud abajo y él preguntando, ¿quieres que te entregue? Pero no sucedió así. Esa es la interpretación del director, pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque la inmensa multitud que seguía al Señor no está allí. Miren lo que dice Lucas 23. Lucas 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que le oraban y hacían lamentación por él. Una gran multitud sufría, así que esta multitud no fue la que lo condenó. Entonces, ¿quién es esta multitud que se convence, que condena a Jesús y exige la liberación de Barrabás? Voy a compartir con ustedes mi interpretación de estos temas. Nunca se menciona explícitamente en los evangelios, es solo mi interpretación de los textos. Leamos Marcos 15. Marcos 15, versículo 12. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, la famosa multitud, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados se llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Así que imaginamos que cuando la multitud exige la crucifixión de Jesús, Pilato da la orden y Jesús, que está de pie frente a él, es llevado por los soldados al patio interior. ¿Qué es este patio del pretorio? De hecho, lo que hay que entender es que cuando los judíos van a ver a Pilato, lo hacen en su propia casa. Y Pilato no vive en una casa pequeña, vive en un palacio. Y no es un palacio pequeño. Así que lo hay que entender es que cuando los sacerdotes llegaron a Pilato, y había mucha gente allí porque estaban con esta multitud a la que había convencido. ¿Qué es una multitud? 200, 300 personas. Y entonces Pilato lo recibió en su casa, dentro, en un recinto con capacidad para 200 o 300 personas. Y esta multitud que Pilato recibió no era la multitud numerosa que seguía a Jesús. Esta multitud eran los que habían sido persuadidos por los sacerdotes. Y Pilato los recibió dentro, no estaban fuera. Lucas 22, versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron
al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo de Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En Lucas 23:1 está escrito: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Esto significa que venían de fuera. Leamos Lucas 23:13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Así que me trajiste aquí, estás en mi casa. Ellos están en casa de Pilato. Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pilato, habiendo reunido a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, nos encontramos en una habitación, no al aire libre, como una podría imaginar, y como yo imaginé durante mucho tiempo. Este enfoque es coherente, es plausible. No es un hecho bíblico, pero es fácilmente comprensible. Ahora recordemos las palabras de Pablo sobre el Señor en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es esta y muerte de cruz la que es importante. ¿Por qué? Porque Deuteronomio dice que el que es colgado en un madero está maldito. Incluso la muerte en la cruz significa esa maldición de Dios sobre quien muere en la cruz. Y una vez crucificado Jesús, ¿qué dice la gente? Podemos verlo en Marcos 15. Marcos 15, versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas: a otros salvo y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Que el Cristo, el Mesías, a quien llaman Mesías, el Rey de Israel, baje de la cruz, no puede ser el Mesías. Ese es el mensaje. Porque está colgado en el madero y por lo tanto maldecido por Dios. Así que Jesús no puede ser el Mesías. Ese es el mensaje al pueblo.
Estos sumos sacerdotes, estos magistrados, estos escribas quieren imponer al pueblo que Jesús no es el Mesías predicho en las Escrituras, con esta muerte en la cruz. Y es posible que en su comprensión de la ley, la muerte en la cruz reforzará en sus ojos la idea de que Jesús no podía ser el Mesías. Podrían haberlo matado de cualquier otra manera. Pero la muerte en la cruz podría servir, según su razonamiento, para desacreditar a Jesús ante los ojos del pueblo. Todo está para convencer al pueblo. Y podemos ver la confirmación de todo esto que sucede después de la crucifixión. Veamos a Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Así que contaban todo lo que acababa de ocurrir, eran acontecimientos graves, conocidos por todos, y menciona a dos discípulos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y les crucificaron. Y ahora está la frase importante. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que fuera Jesús el Mesías, pero en realidad nos equivocamos, pues fue crucificado. Este es, de hecho, el mensaje de los sumos sacerdotes al pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Así que podemos ver toda esta cadena de responsabilidad de la que hemos estado hablando, que condujo a la muerte de Jesús. La Biblia no dice cuál fue la treta de Satanás, pero podemos instruirla. Se la metió en la mente al sumo sacerdote Caifás para que la gente no le creyera, porque decían: si le dejamos así, todos creerán en él. Así que había que encontrar la manera de evitar que la gente creyera que Jesús era el verdadero Mesías que había de venir. Y así esta muerte en la cruz tenía como objetivo asegurar que Jesús no fuera el verdadero Mesías. Y podemos ver el resultado. Incluso los discípulos en sus conversaciones dijeron: teníamos la esperanza de que fuera él, pero aparentemente no lo era, ya que fue colgado en el madero.
Cuando hablamos de la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús, en realidad no. Es un segmento de la aprobación judía, los sumos sacerdotes, los magistrados, las figuras poderosas, quienes logran corromper e influenciar a una parte del pueblo, pero solo a una parte a quien Pilato recibe en un pretorio. Por eso la multitud grita, crucifícalo contra Jesús. Pero los demás, que son muy numerosos, están afuera, lejos, no participan. Y respecto a la crucifixión del Señor, entendemos mejor el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios, 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el Mesías crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque un Mesías crucificado era inconcebible para muchos. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué locura para los gentiles? Porque según los griegos, con su sabiduría, inteligencia y forma de entender, decían, si dices que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, no puede morir en una cruz. Así que tienen esta sabiduría, por lo que es una locura para los griegos, pero para los judíos es un tropiezo decir que el Mesías debe ser colgado en un madero. Y por eso el apóstol Pablo dice esto. Considerando toda esta cadena de responsabilidades en torno a la muerte del Señor Jesús, la humanidad, Satanás e incluso la soberanía de Dios, verdad prevalece y se vuelve innegable. Nada escapó al plan perfecto de Dios, donde los hombres actuaron por celos, miedo o ignorancia, donde Satanás actuó por odio y destrucción, Dios cumplió su eterno plan de gracia. En la cruz todo parecía desatarse contra Jesús. La incomprensión de Judas, el odio de los líderes religiosos, la injusticia de Pilato, la brutalidad de los soldados romanos y incluso la influencia de Satanás. Pero este lugar de vergüenza se convirtió en un lugar de la victoria absoluta, porque Dios transformó la obra del mal en un instrumento de salvación. Lo que pretendía demostrar que Jesús no podía ser el Mesías, su muerte en un madero, que algunos consideraron una maldición, es precisamente el medio porque el cual Dios logra la salvación. Y la resurrección da testimonio público de quién es Él y de lo que su muerte logró. El que lleva la maldición en nuestro lugar, el que cumple a la perfección las Escrituras. En la cruz, Satanás pensó que ganaría y Dios triunfa. En la cruz los hombres condenan y Dios justifica. En la cruz Jesús se humilla hasta el
extremo y Dios lo exalta al lugar más alto. La cruz nos revela así la majestad de Dios, su infinita sabiduría, su poder y su amor insondable. Nos muestra que nada, ni nadie, ni las maquinaciones de los hombres, ni la astucia de Satanás, ni la debilidad de los discípulos pueden impedir que Dios cumpla lo que ha predeterminado. Y por eso podemos caminar con confianza. El mismo Dios que guió la historia a la cruz, también conduce nuestras vidas a la gloria. Aquel que hizo de la victoria de Cristo un triunfo perfecto, también realizará su obra en nosotros. Así, al contemplar la cruz, ya no vemos simplemente la culminación de un drama humano, sino que vemos la gloria de Dios brillando en la oscuridad. Vemos al Hijo entregando voluntariamente su vida. Vemos el triunfo definitivo de Dios sobre el mal. Y vimos un camino de gracia, perdón y esperanza que se abre entre nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.